Ser podcast. Claro, estamos hablando mucho de cómo ven los socialistas esta crisis de Ceuta, de cómo la ve el PP, pero menos de cómo la ve el socio de gobierno, de cómo la ve el espacio de Sumar. Así que a esta hora, a las 10:33, 9:33 en Canarias, podemos saludar al coordinador de Izquierda Unida y líder de Por Andalucía. Antonio Maillo, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted se siente orgulloso de la respuesta del gobierno de coalición a la crisis de Ceuta? No una cuestión de orgullo, sino de cumplimiento de la ley. Y esa es la garantía que nosotros queremos plantear y la que se está haciendo, porque por mucho que se haga en titulares sobre traslado masivo, usted sabe que la normativa y el marco jurídico que tenemos en un país como España, que defiende los derechos humanos, tiene que ver con la situación individualizada. Y así se está haciendo en el Ministerio de Infancia y Juventud con los menores, donde el marco jurídico impide cualquier tipo de devolución colectiva, y así se tiene que hacer también con los adultos. Evidentemente se puede acelerar o no el ritmo de devolución, pero lo que se tiene que garantizar es el cumplimiento de la norma que establece que son procedimientos individuales y que se hagan más rápido o menos rápido. Tiene que ver con la eficiencia en la administración, pero nunca fuera de la ley. ¿Pero se siente cómodo con el discurso? Es decir, que todo el acento esté puesto en todos se van a ir de vuelta para Marruecos. A mí no me identifico con el discurso defensivo de Grandes Marlaska, entre otras cosas, aun entendiendo la dificultad de gestionar una crisis humanitaria como esta, porque no compartimos lo más esencial, que es la estrategia y postura que tiene el Partido Socialista y la parte socialista del gobierno con respecto a Marruecos. Y no la compartimos porque entendemos que su política de apaciguamiento no ha servido para nada, ha sido un fracaso, no ha tenido una respuesta leal por un gobierno y un Estado que desprecia incluso la vida de sus ciudadanos, es decir, que ha permitido con su irresponsabilidad la muerte de 142 personas que tendrán y estarán en la conciencia, si es que la tienen, del Estado y del gobierno marroquí, y que no hay que olvidar que en este debate no podemos poner el foco en las víctimas, hay que poner el foco en los responsables de quienes han provocado esta crisis humanitaria. Ahora vamos a ir efectivamente al papel de Marruecos y a esa discrepancia que existe respecto al socio mayoritario del gobierno, pero por poner sí el acento en las víctimas, en los débiles, los más débiles son los menores. ¿Usted entiende que 2 semanas después todavía no se sepa cuántos hay en Ceuta, que no estén censados, que no estén protegidos? Podemos hablar de casi 2.000 menores que tienen una urgencia ahora mismo por parte del gobierno, como se está haciendo, que es atenderlo y sobre todo garantizar que no duerman en la calle. Esa es la prioridad. Y en ese sentido hay que agradecer la actitud que están teniendo numerosas organizaciones y gente a título individual, ofreciéndose para atender a estos menores mientras se atiende algo que ha desbordado absolutamente. Y que se está procediendo también a otro elemento fundamental, que es el del cumplimiento de una norma y de una obligación de un país que tiene que atender a los menores como lo que son, menores, no si son extranjeros o no, sino la garantía de protección, de atención, de conocimiento de si son menores, como se han descubierto muchos de ellos que tienen arraigo familiar, otros que son localizados para poder ser atendidos institucionalmente y otros que tienen una situación de profunda vulnerabilidad y sobre los que hay que atenderlo y hay que hacerse cargo. Por eso tiene sentido la urgencia en aprobar el crédito de 25 millones de euros para la distribución, cuanto más antes mejor, de los menores una vez identificados como tales, para que vengan a la península y se distribuyan entre las comunidades autónomas y sobre todo se cumpla con la ley, que es al fin y al cabo a lo que nos debemos todos. Yo cuando usted me pregunta sobre opiniones políticas, podemos tenerlas diferentes y matices diferentes y posiciones diferentes, pero lo que no puede ser diferente es el incumplimiento de la ley y lo exigimos para el procedimiento de devolución, que podrá ser más rápido o más lento, pero no puede saltarse la ley, por tanto no puede haber devoluciones colectivas. Y en segundo lugar lo pedimos también por los menores para garantizar un sector que es muy vulnerable, que tiene que ser atendido con la máxima prioridad y que hay que agradecer la solidaridad de mucha parte de la sociedad ceutí en la atención a unos menores que necesitan pues no dormir en la calle,
y que esa es la principal prioridad que tanto del gobierno como de las instituciones del gobierno de Ceuta. Lo que fíjese que la reunión para abordar este reparto, esta acogida entre las distintas comunidades está fijada para finales de mes, que ya serían 2 semanas más en esta situación precaria, muy precaria, pero es que además tenemos al Partido Popular con las idas y venidas. No sé si usted como líder de Por Andalucía tiene la certeza, la seguridad de que Juanma Moreno Bonilla va a aceptar esta acogida, teniendo en cuenta que también depende de Vox. Moreno Bonilla prevaricaría si no la acepta. Es decir, que él lo sabe, que no puede incumplir la ley. Tiene un vicepresidente que es un matón, que ha estado anunciando en mensajes en redes sociales que no se va a autorizar la atención a menores no acompañados, llamándolo despectivamente menas, es decir, cosificando a menores que están en una situación vulnerable. Y Moreno Bonilla no tiene otra solución que atender a los menores que se acuerden en la distribución, porque hay que cumplir la ley y el Partido Popular y el gobierno andaluz sería un escándalo que no lo cumplieran. Y como él, todos los demás gobiernos. Por tanto, ese planteamiento que usted me dice de intentar evitar el cumplimiento de la ley, pues entrarían en un... Nosotros, desde luego, solicitaríamos a los miembros del gobierno que pidieran a la Fiscalía la intervención inmediata contra estos gobiernos autonómicos por una prevaricación clarísima de incumplimiento de normas a sabiendas de que lo están haciendo, y eso sería absolutamente muy grave. No contemplo otra posibilidad que no sea el cumplimiento de la norma por todos, y también por los gobiernos autonómicos del Partido Popular, porque de lo contrario se estarían posicionando en contra de la ley y sobre todo teniendo una posición profundamente antihumanitaria, porque aquí lo que hay que no perder de vista es el foco en las víctimas de una decisión irresponsable como la de Marruecos, frívola, criminal, si me permite el término, porque ha provocado las muertes de muchos de sus ciudadanos y el cumplimiento de la ley en los procedimientos de quienes hayan entrado sin documentación y por tanto tenga que ser devuelto, o quienes hayan solicitado asilo, hay muchos ciudadanos que no son marroquíes y que deben ser tramitados conforme a la norma de los convenios y el cumplimiento de los convenios internacionales que España ha firmado, ¿no? España no es Marruecos. España no es Marruecos, y al ministro de Justicia de Marruecos hay que decirle que esas pretensiones de incumplimiento de lo que ellos mismos firman no forma parte de un Estado serio, forma parte de un Estado como el de Marruecos, que dista mucho de ser un Estado respetable en términos de derecho internacional. De Y momento esto lo ha sabe... demostrado porque esta crisis humanitaria no podemos perder de vista que ha generado 142 tragedias en forma de pérdida de vida, 142 familias sufriendo por la muerte de sus seres queridos y 142 familias por la frivolidad, la frialdad y el uso geopolítico para hacer geopolítica de Marruecos frente a España, usando a sus propios ciudadanos y sirviéndose de la pérdida de la vida de sus propios ciudadanos. Claro, lo que pasa es que, yendo al pragmatismo, pongamos por caso que España rompe relaciones con Marruecos, que le reprocha todo lo que ha sucedido. Usted sabe que es tan fácil como que Marruecos diga, pues pasad y que pasen, que es lo que ocurrió seguramente, según muchos expertos, hace 2 semaas. ¿Qué se hace ante eso? Es que nosotros lo que defendemos es una buena vecindad, pero una buena vecindad tiene que basarse en unas relaciones horizontales de igualdad, de respeto y de lealtad. Y ni ha habido igualdad, ni ha habido respeto a los acuerdos, ni ha habido lealtad. Mire, aquí hay una falta de una evidencia en la coordinación que hay del CNI español con su homólogo marroquí, porque o este los engañó o les ocultó información. No pueden pasar desapercibidos muchedumbre y olas de personas andando desde Tetuán a Ceuta o desde Tánger a Ceuta sin que los servicios de información lo detectaran. Y o el CNI fracasó en que sus informantes se lo advirtieran, o fracasó en confiar en quienes no son confiables como su homólogo marroquí. Y en segundo lugar, nosotros queremos buena vecindad, cumplimiento de normas y no tener un Estado que está, por un lado, beneficiándose con 500 millones de euros que le da la Unión Europea para el control de fronteras, una política absolutamente también fracasada con la externalización de fronteras a terceros países, que después las convierten en chantajes con territorios fronterizos, como en el caso de España, y con un país que evidentemente demuestra que los actos de buena voluntad y de colaboración
no son entendidos como una relación de buena amistad, sino como una posición de debilidad de España ante Marruecos. Y yo creo que ante la constatación de todos estos hechos, es evidente que tenemos que estar por una apuesta por unas buenas relaciones. Nosotros nunca hemos defendido romper relaciones con Marruecos, mucho menos con los que nos une con el pueblo marroquí, profundos lazos de amistad, complicidad y convivencia, sino poner orden en exigir un criterio de reciprocidad en las relaciones internacionales, de respeto mutuo, de cumplimiento de los acuerdos que se toman y de lealtad para tener una buena vecindad, pero es evidente que Pero eso ya Marruecos se pide, no ¿no? es fiable. Se pide, no es Nosotros, recíproco, y ante la constatación que no lo es, ¿qué? pues ante la constatación que no lo es, nosotros solicitamos ante la crisis humanitaria la llamada consulta del embajador. Lo solicitamos en su momento, hace 2 semanas, prácticamente al día siguiente de la crisis, cuando el propio presidente Sánchez hablaba de que eran las mafias, y yo creo que sí, era la mafia, pero es que la mafia principal es la de Marruecos. Y creo que tenía que haber llamado a consultas como una señal de firmeza. Pero también hay que entender cómo de pronto lo que nosotros pensábamos que íbamos a recibir de solidaridad de la Unión Europea, nos vemos con países que aprovechan esta crisis para arremeter contra España. Y a nosotros nos pareció muy lamentable la actitud de países como Italia, o países como la propia Finlandia, que recibió la solidaridad de España cuando tuvo la crisis en la frontera con Rusia de refugiados de Oriente Próximo. Es decir, se ha producido una situación, vamos a llamarla así, como una especie de cóctel de varias situaciones muy complejas, pero eso no quita que España tiene que transmitirle a Marruecos que quiere buena vecindad, pero que también es firme en la defensa de nuestros intereses y sobre todo en el cumplimiento de las normas, porque si no hay cumplimiento de normas y de acuerdos, entonces lo que nos queda es una relación de una suerte de guerra fría en el norte de África que nadie quiere. En este cóctel, me decía, los servicios de inteligencia tuvieron que fallar, ya sea porque los informadores de Marruecos no les pasaron información o porque no la vieron venir. ¿Alguien debe asumir Efectivamente. responsabilidades en el lado español, por lo tanto? Mire, nosotros consideramos que ahora mismo la prioridad está en atender la situación de emergencia sanitaria, de atención a menores, de procedimiento de atención también a las personas adultas, y sobre esa atención tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, y en eso creo que el Gobierno está actuando con diligencia en estos momentos, y hay que centrar esa energía en ese ámbito. Y cuando toque, y ahí lo importante no es tanto la fecha de cuando toquen las comparecencias, lo que sí hemos pedido es transparencia máxima, incluso monitorizando de manera temporal todo lo sucedido en el antes, en el durante y en el después. Y de hecho, desde el Grupo Parlamentario Sumar, los diputados de Izquierda Unida han solicitado pues que haya una reunión de la Comisión de Servicios de Secretos Oficiales para que en su caso, si hay un informe del CNI, pues pueda ser mostrado para conocer si el CNI efectivamente advirtió o no de lo que podía verse, de lo que podía darse en la frontera entre Ceuta y Marruecos a finales de julio. Y yo creo que es importante que se conozca, si tiene que ser confidencial, pues que lo sea, pero con la máxima transparencia, y estoy convencido que se va a hacer. Pues Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, líder de Por Andalucía, muchas gracias por haber estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches, ahora lo comentamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.